Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión. Hoy hemos invitado al secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, para hacer un repaso sobre lo que dejó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y las perspectivas hacia adelante para México. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Canal 6 Televisión. Bienvenido. Muchas gracias a usted y al público que nos sigue. México ha pasado por una serie de cambios muy importantes y el antorchismo como una fuerza social en México también ha venido analizando de manera crítica los fenómenos económicos, sociales en nuestro país. Del país que usted vislumbró en la década de los 70, cuando fundó este movimiento, ¿cuál es la visión que tiene del país hoy por hoy? Cuando Antorcha nació, el problema fundamental del país, así lo conceptualizamos nosotros, era básicamente la desigual distribución de la riqueza nacional, que a su vez se traducía por las características de la economía mexicana, ser una economía pequeña, es decir, Producto Interno Bruto pequeño, se traducía directamente en una pobreza grande. Había desigualdad y pobreza. Y claro, detrás de la pobreza, como todos sabemos, vienen una serie de males que desde luego la sociedad mexicana padecía y padecía en grado notable, en grado elevado, como por ejemplo problemas educativos, la calidad educativa, por ejemplo la salud, por ejemplo, la alimentación, la educación, etc. Por esas razones nació el movimiento antorchista, tratando de luchar contra estos flagelos. Este problema, en la actualidad, al final del sexenio del presidente López Obrador, sigue siendo en esencia el mismo. La riqueza se ha concentrado más, el reparto del ingreso nacional se ha hecho cada vez más desigual y la pobreza en México ha crecido, aunque desde luego ha habido cambios, ha habido cierta mejora porque los países no se pueden quedar detenidos en la historia, pero de acuerdo con la opinión del movimiento antorchista, la situación en relación con este problema de la desigualdad y la pobreza y los males que la propia pobreza acarrea no se ha modificado en lo fundamental. De tal manera que yo pudiera decir, sin intención de exagerar nada ni de encontrar puntos inventados, puntos flacos inventados para dar una opinión negativa, yo creo que la situación del país, como la vemos actualmente, ha variado muy poco en lo esencial en relación con lo que nosotros creemos que es el problema fundamental. Repito, la desigualdad, la gran concentración de la riqueza y el crecimiento de la pobreza, cuando menos en términos cuantitativos. En el caso del antorchismo, es una de las organizaciones que ha señalado como un problema estructural precisamente los efectos del neoliberalismo que se aplicó en los gobiernos del PRI, del PAN, y ahora toca evaluar cómo Morena en el poder, que se decía como una fuerza de izquierda, evaluar precisamente si el proyecto político que tenía el presidente López Obrador combatió el neoliberalismo, que es el modelo económico que está detrás, digamos, de esta generación de desigualdad y profunda pobreza que ha marcado a México. El neoliberalismo, desde la perspectiva de los que estudian el fenómeno, es un cambio en la economía, un nuevo diseño de la economía de carácter mundial. No es un problema exclusivo de México.
fue impuesto al mundo occidental, como le llaman ahora, es decir, a las economías abiertamente, crudamente, economías de mercado basadas en la empresa privada y en el trabajo asalariado, por Margaret Thatcher en Inglaterra y por Ronald Reagan en Estados Unidos. Ellos fueron los que tomaron la iniciativa o la medida, el acuerdo de imponer al mundo el modelo neoliberal, que en esencia consiste en reducir al mínimo las prestaciones de las masas obreras, como los salarios, como las pensiones, como el seguro de enfermedades laborales y desde luego la edad de la jubilación. Todos sabemos que hay casi una guerra abierta para llevar la edad de la jubilación, primero de 60 a 63 y ahora de 63 a 65 años, con tal de gastar menos en el beneficio de la clase obrera. Pero también el neoliberalismo exige recortar todos aquellos servicios sociales que la democracia liberal reconoce como obligación de los gobiernos respecto a sus pueblos. Por ejemplo, la educación gratuita, por ejemplo, la salud gratuita, por ejemplo, ayudas para mejorar la vivienda y otros servicios como el gas barato, la electricidad barata, el agua potable asegurada, etcétera. Todo esto el neoliberalismo pide que se reduzca al mínimo en el caso de los ingresos de los obreros y en el caso de los servicios sociales que se privaticen para que el gobierno deje de gastar dinero en esos servicios, deje de requerir mayores ingresos y por lo tanto pueda bajarle los impuestos a las grandes empresas, a los grandes capitales. Es decir, que al final de cuentas el neoliberalismo termina siendo una redistribución de la riqueza al revés, pasar el dinero de los obreros y de las grandes masas populares a las clases altas. Esa es la esencia del neoliberalismo. Esto fue implantado a nivel mundial y en México se nos impuso en la época de Miguel de la Madrid, aprovechando la crisis con la que recibió el país después de la expropiación de la banca que hizo don José López Portillo y el mal uso de la riqueza petrolera que también hizo. Entonces, como condición para poder ayudar a salir al país de este atolladero, de esta crisis económica, los norteamericanos pusieron como condición que en México se instaurara el neoliberalismo. Su parte culminante llegó con Salinas de Gortari y cuando el presidente López Obrador tomó el poder, poco tiempo después, declaró en Palacio Nacional solemnemente que el neoliberalismo en México quedaba anulado. Pero esto no podía convertirse en una realidad, no podía llevarlo a la práctica, porque el neoliberalismo, repito, no es solamente un fenómeno nacional, sino es un fenómeno mundial. Y las medidas que el neoliberalismo exige para que haya un buen flujo de inversión, de préstamos, de capitales del exterior hacia México, no las puede suprimir ningún presidente de la República por decreto. Entonces, contestando en síntesis la pregunta, aunque el presidente declaró mediante decreto leído en Palacio Nacional la supresión del neoliberalismo, el neoliberalismo en nuestro país sigue estando totalmente en funciones. El neoliberalismo en México sigue imperando y pudiéramos decir algunas pruebas, algunas cifras, algunos indicadores económicos que lo demuestran, pero creo que podemos dejar hasta ahí la respuesta.
En ese sentido, digamos, imperando este modelo económico neoliberal en nuestro país, con una propuesta que dio en este caso el ya expresidente Andrés Manuel López Obrador, de todas maneras, en el panorama político, el presidente López Obrador dejó una serie de cambios que usted, a diferencia de otros analistas, ha precisado correctamente en términos políticos. Usted ha hecho diversos libros, ha dado varias conferencias, en muchos pronunciamientos públicos. Usted ha hecho un análisis exhaustivo sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son estos cambios políticos que deja el presidente y qué naturaleza tienen precisamente estos cambios? Sí, naturalmente. Yo acabo de afirmar que en el terreno económico el cambio es realmente mínimo. Sí hay cambios en el plano económico, en el terreno económico, hechos por este gobierno, pero son mínimos. El neoliberalismo sigue, como suele decirse coloquialmente, vivito y coleando entre nosotros. Sigue campeando por sus respetos la economía neoliberal en México. Pero, en cambio, en el terreno político es otra cosa. En el terreno político yo creo que sí ha habido cambios serios en el país. Creo que es allí donde se manifiesta más claramente la mano del expresidente López Obrador y que los cambios que se han producido o que están en camino de producirse, porque acordémonos que su plan C todavía comprende muchas reformas que pueden ser trascendentales para la vida de este país. Los cambios, digo yo, que algunos ya son una realidad, cuando menos en la ley, y otros que están por venir, sí pueden repercutir en la vida del país de manera significativa, y creo que es allí donde los mexicanos deberíamos entender mejor qué es lo que está sucediendo. Desde mi punto de vista, y lo diré brevemente, lo que ha ocurrido básicamente es la demolición del viejo Estado mexicano, la demolición del Estado mexicano como venía funcionando hasta antes de la llegada de López Obrador al poder. ¿Cuál era la médula del Estado mexicano? La teoría democrática liberal creada por los liberales precisamente del siglo XVIII, del siglo anterior a la Revolución Francesa, y cuyo pilar fundamental es la división de poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El presidente López Obrador piensa, quizás sugiero yo, aunque no lo puedo asegurar, teniendo en mente lo que ocurrió en la Comuna de París después de la invasión alemana a Francia en 1870, que es concentrar el poder en un solo órgano, en este caso en la personalidad del presidente de la República, porque no sé si vayan a variar esta estructura más adelante o no, pero hasta este momento el poder ejecutivo lo representa en México el presidente, y pudiéramos decir, para no personalizar el problema, que el presidente de la República está concentrando los tres poderes en uno, en el poder ejecutivo. El último golpe al sistema democrático mexicano es precisamente la demolición la demolición del sistema judicial y la propuesta de que se integre de otra manera mediante el voto popular. Entonces, hay una superación, hay una demolición de la forma en que venía operando el Estado mexicano, y evidentemente pienso yo que hay un proyecto para crear otro modelo de gobierno. ¿En qué va a consistir ese modelo? Hasta ahorita solo podemos decir que se está concentrando el poder en manos del presidente de la República, es decir, en manos del poder ejecutivo. Pero no podemos decir, yo cuando menos no podría decir si así van a quedar las cosas
o va a haber otros cambios, van a crearse otras estructuras para gobernar al país. Entonces, aquí tenemos un problema porque la pregunta es si están demoliendo la forma del viejo Estado mexicano, de la democracia liberal que nos venía gobernando, y están concentrando el poder en uno solo, en el poder ejecutivo. La pregunta que se nos debe ocurrir a todos, que nos debe poner alertas a todos, es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta demolición del viejo Estado y de la creación de un nuevo Estado? La Comuna de París lo sabía, pero nosotros no lo sabemos. Se nos dice que es para poder llevar adelante de manera más fluida, con menos tropiezos, la cuarta transformación. Pero aquí tenemos que decir que ese es precisamente parte del problema que se nos tiene que resolver o que tenemos que pensar, ¿qué es la cuarta transformación? Acabamos de decir que en el terreno económico prácticamente no fue tocado, en esencia no fue tocado el neoliberalismo. Y lo que se ha hecho en el terreno político es demoler el viejo Estado mexicano y concentrar los poderes en el presidente de la República. Todavía de manera incipiente, esto todavía puede variar, pero yo me atrevo a opinar que eso es lo que está ocurriendo. Y cuando se derruye lo viejo para construir lo nuevo, lo cual dialécticamente hablando parece lógico, no se puede construir lo nuevo sin destruir lo viejo. Tenemos que saber para qué vamos a construir algo nuevo, porque del objetivo con el cual nos propongamos construir eso nuevo es cómo va a determinarse la forma del Estado que vamos a tener. ¿Qué Estado vamos a tener? Primera cuestión. Y segunda cuestión, ¿para qué? Para que transite mejor, con más fluidez, sin tropiezos, en la cuarta transformación, para que nada estorbe, para que nada interfiera en las decisiones del Poder Ejecutivo, en la transformación de este país. Creo que eso es entendible, pero vuelvo a decir, se nos dice que es en la cuarta transformación lo que nos espera en el futuro. Y la pregunta es, ¿y qué es la cuarta transformación? Me atrevo a decir que hasta este momento no hay mexicano, creo que ni el presidente de la República, porque si lo sabe nunca lo dijo, no hay mexicano que sepa, que pueda decir de manera coherente, completa, de manera integral, de manera, diría yo, satisfactoria, para que sepamos qué es lo que nos espera. Nadie puede decir en qué consiste la cuarta transformación. Nos hemos ido un poco resolviendo las cosas a bote pronto, como suele decirse, de manera inmediatista, pero no vemos, no sentimos, no conocemos un proyecto a largo plazo al que se le pueda llamar la cuarta transformación. En este sentido, algunos de los elementos a los que más recurrió el presidente López Obrador para decir que tiene consistencia este proyecto político que él representó, es particularmente en el tema de los programas sociales, en el combate a la pobreza, que es lo que él diagnosticó en su momento como la corrupción. Y en ese sentido también es uno de los aspectos que se pueden evaluar. ¿Tiene resultados este modelo de combate a la pobreza que diagnosticó, aplicó medidas y en ese sentido pueden estar sujetas a evaluación? Yo acabo de decir que en el terreno económico el expresidente ahora hizo algunas cosas, pero que no tocaron la médula del modelo neoliberal. ¿Cuáles fueron las cosas que hizo el presidente?
y que ciertamente tuvieron repercusiones muy importantes también en el terreno político, como no podía ser menos. Por ejemplo, la gran votación que sacó la actual presidenta Claudia Sheinbaum es una consecuencia directa de las medidas que el presidente tomó en el terreno económico. Son dos, básicamente. Las transferencias monetarias directas a las familias más necesitadas, a decir del presidente, y a decir de él también, estas transferencias monetarias están beneficiando a 30 millones de mexicanos, la cifra la ha dado él, 30 millones, y la mejora de los salarios de los obreros. Ciertamente estas medidas son estadísticamente comprobables, porque se sabe que el poder adquisitivo lo han medido organismos especializados como el Coneval. Básicamente se sabe que han disminuido en términos estadísticos la pobreza de más o menos el 51 y fracción por ciento a 46 y fracción por ciento. Diríamos que en números redondos, unos 5 millones de pobres menos gracias a estas transferencias. También se sabe que ha aumentado el gasto de las familias, que tienen más dinero para gastar, digamos, las familias, que los ingresos pues han mejorado, y esto algunos lo han demostrado, lo argumentan diciendo que la Concanaco, que agrupa a todos los comerciantes del país, los grandes comerciantes del país, están de plácemes, que han apoyado fuertemente al presidente, incluso en la demolición del sistema de justicia, porque hay más demanda, porque hay más consumo de la población gracias a las transferencias monetarias que le han otorgado a la gente. Entonces, parece que esto es un hecho, hay un mejor nivel de gasto de las familias, y eso nos tiene que hacer suponer que el nivel de vida de esas familias ha mejorado. En el caso de del movimiento obrero, de los salarios, se sabe también, se ha medido que los salarios aumentaron poco más del 100%, o sea que el aumento sí fue sustancial, y desde luego que hay sectores de la población, sectores de la producción, de la economía mexicana, en donde los salarios siguen siendo relativamente bajos, que están demandando también una revisión, pero en general el incremento de los salarios fue sustancial, y también esto ha aumentado el circulante. Hay más dinero y la gente demanda más, y esto hace que se reactive la economía por el lado de la demanda. Eso es lo que yo acabo de decir. Pero estas son medidas que el presidente López Obrador tomó y que dan estos resultados. En términos globales, se dice que la pobreza, ya dije, bajó unos 5 millones, aunque algunos dicen que la pobreza extrema subió un poco. Pero yo decía, quería subrayar que esto es en términos estadísticos. Es decir, tendríamos que ver el problema más a fondo, más en el terreno de la realidad. El problema de manera más humano, diría yo. Porque una cosa son las estadísticas y otra cosa es la realidad. Quiero decir, si una persona que no tenía segura la alimentación para el día siguiente recibe 3,000 pesos, pues evidentemente que esa persona va a decir que está mejor que antes, ¿no? Pero
También nosotros, pero también puede y debe preguntarse, ¿pero eso se llama salir de la pobreza? Realmente, porque ahora puede comprar sus alimentos para el día siguiente con seguridad, ¿ha salido de la pobreza? A mí me parece que no. Este es uno de los ángulos que yo creo que debiéramos discutir más. El problema de los obreros es igual. Sí es cierto, sí se duplicaron los salarios, pero los salarios ya traían un rezago muy grande, precisamente casi del 100%. Se llegó a hablar del 75%, del 80% en el rezago del salario. Esto hace muy justo el incremento que da López Obrador, pero no es como para decir que a los obreros se les ha sacado de la pobreza. Entonces parece ser que esta afirmación de que la pobreza ha disminuido es puramente relativa, es en comparación con lo que teníamos antes. Y desde ese punto de vista, pues tenemos que decir que sí hubo una mejora. Pero si vamos a la vida de la gente, yo creo que no podemos decir lo mismo, porque nadie se puede sentir, no diré rico, sino con una vida realmente asegurada con 3,000 pesos de ingresos. Entonces, eso es una parte del problema. La otra parte del problema es que estas transferencias monetarias, sobre todo las transferencias monetarias, no son, no vienen de un crecimiento de la economía, no vienen de un crecimiento mayor de la riqueza que produce el país. Esto lo podemos ver en el indicador muy socorrido, muy conocido del Producto Interno Bruto, del famoso PIB. El Producto Interno Bruto en México ha disminuido, es menor que antes. En promedio, se sabe que el Producto Interno Bruto durante el sexenio de López Obrador apenas llega al 0.81%. Cuando en épocas anteriores era de 2%, de 2.4%, es decir, la caída del Producto Interno Bruto es grande. Entonces, medida la riqueza del país por el ingreso per cápita, la cosa se ve más trágica todavía. Los datos que se conocen, que son hasta el final del segundo trimestre, hasta junio, del crecimiento económico, nos dicen que el PIB per cápita es de aproximadamente 0.2%. 0.2%. Y algunos cálculos dicen que no, que en realidad el producto per cápita se redujo a menos 0.6%. Entonces, estos son indicadores que los economistas utilizan para ver si ha crecido o no la riqueza nacional. Y indudablemente nos indican que en México la riqueza nacional no ha crecido lo suficiente. No creció, en otras palabras. De tal manera que entonces el reparto que se está haciendo por la vía de las transferencias monetarias no es un reparto de una riqueza producida con el trabajo de los mexicanos. No, diríamos que no es un reparto de la riqueza propiamente hablando, porque no hay más riqueza. ¿Qué es lo que hay? Es una modificación en el gasto público. Se está transfiriendo dinero que antes iba a otras partidas al auxilio de la gente más necesitada. Todo el dinero que se gasta en las transferencias monetarias sale del presupuesto nacional, un presupuesto que no ha crecido, impulsado por el crecimiento de la economía, porque la economía, como acabo de decir, no ha crecido. Entonces, es una transferencia de los que pagan impuestos, de los impuestos de los trabajadores con los que se forma la gran mayoría del presupuesto nacional hacia los que tienen menos ingresos, hacia la gente más necesitada.
No hay entonces tampoco, no hay un crecimiento de la riqueza, pero no hay tampoco una redistribución de la riqueza, porque repito, el neoliberalismo no ha tocado, no ha sido tocado. Esto implica que la concentración de la riqueza ha seguido no solamente como venía, sino que se ha incrementado, y los datos están en la prensa y cualquiera los puede comprobar. La riqueza de Carlos Slim, la riqueza de Germán Larrea, la riqueza de Salinas Pliego, la riqueza de los dueños de Bimbo, de los dueños de Siemens, se incrementó en el gobierno de López Obrador. Y por lo tanto hay que suponer que la parte del pastel de la riqueza nacional que le toca al pueblo, pues ha disminuido. Entonces, estando así las cosas, las tarjetas no pueden verse ni siquiera como una redistribución de la riqueza, sino como que los trabajadores con un salario seguro están subsidiando a los que no tienen un ingreso seguro. Esto, ¿qué significa? ¿Por qué me he detenido en esto? Esto significa que las tarjetas están sostenidas con alfileres, como suele decirse. A mí me parece que esta política no es sostenible. Y me sorprende ahora porque la doctora Claudia Sheinbaum está prometiendo nuevas ayudas de este tipo. Y no se nos dice, López Obrador tampoco lo dijo nunca en su momento, cómo lo van a financiar, que es lo que nos tiene que preocupar a todos. En el caso de los obreros, ya dije que sí, en efecto se dobló el salario, más del 100% crecieron los salarios y pues esto ha mejorado pues, los ingresos de los obreros. Pero la productividad ha bajado. Esto quiere decir entonces que el incremento del salario de los obreros tampoco viene de una mayor riqueza producida por los obreros. Y esto nos lleva a lo mismo. Los incrementos salariales de López Obrador no son sostenibles. Entonces, estos son los aspectos positivos de su gobierno, tanto las transferencias como el incremento de los salarios obreros. Pero son incrementos que están prendidos con alfileres, que como lo analizan los economistas, como suelen analizar los economistas del mundo entero, incluidos los chinos, estas medidas parece que no son sostenibles. En el caso de los obreros, porque la productividad ha bajado. En el caso de las tarjetas, porque no es el reparto de una mayor riqueza del país, sino una transferencia de quienes pagan impuestos a los que no tienen ningún tipo de ingresos. Esto nos permite avanzar en el panorama entonces que tiene la ya presidenta Claudia Sheinbaum, el país que recibe y algunos de los compromisos que ella ha asumido. Podríamos decir que hay temas prioritarios que desde el análisis que realiza el antorchismo tendría que ubicar. ¿Cuáles tendrían que ser entonces estas prioridades de la nueva presidenta de México? Yo creo, sinceramente hablando, que sería un poquito artificial, un poquito forzado, señalar prioridades de la señora presidenta, de la doctora Sheinbaum, porque el problema es integral, diría yo. El problema es de toda la estructura de la economía mexicana, y eso no lo va a poder conformar o remediar ella. Sin embargo, es claro que si van a seguir la política de las transferencias monetarias, y me imagino yo que de los incrementos salariales también, porque los obreros son una parte muy importante de nuestra economía, de nuestra fuerza laboral, es decir, de la clase que sustenta la vida de todos los mexicanos, y deberán seguirse atendiendo sus necesidades, entre otras el incremento salarial. Si piensan seguir con estas medidas y no quieren mirarse en una situación en que tengan que
cancelar o disminuir estas ayudas porque el presupuesto del país no se estira, no crece a voluntad de los gobernantes, entonces el principal problema que tiene que atender la doctora pues es el crecimiento económico del país. Tendría ella que dedicarse en serio a impulsar hacia adelante el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto. México necesita crecer, según dicen también los especialistas, en más o menos el 5 o el 6% anual. Pero estamos creciendo al 0.81% en promedio en el sexenio de López Obrador. Entonces, ahí está una prioridad. Necesitamos salir de ese atraso. Ahora, ¿cómo saldríamos de ello? Necesitamos revisar el ahorro nacional, la inversión nacional. ¿Qué está pasando con el ahorro nacional? ¿Por qué no crece la economía? ¿Cuál es el requisito esencialísimo? La clave para que la economía crezca, la inversión. Pero la inversión, según se sabe, está estancada. La formación bruta de capital, como se mide esto, está estancada. Cuando el presidente López Obrador subió al poder, tomó las riendas del país, estaba por el 17%, la formación bruta de capital. Luego cayó y luego repuntó en los últimos tiempos de López Obrador y se estancó. Y ahí estamos. Necesitamos entonces impulsar la inversión tanto nacional como extranjera, la inversión extranjera directa. Pero aquí hay obstáculos serios y uno de ellos es precisamente el nuevo modelo de Estado que están tratando de crear. Hay mucha inquietud entre los inversionistas del exterior por la reforma judicial particularmente, porque temen que la nueva estructura del Poder Judicial sea una estructura manejada por la 4T directamente, por el Poder Ejecutivo, y entonces adopte una actitud, digamos, de regateo a los intereses, que no siempre son dignos de aplauso de los capitales exteriores, pero el capital es el capital. No podemos esperar que los grandes capitalistas que vengan a invertir a México vengan en plan de hermanas de la caridad a sacarnos de la pobreza, sino ellos vienen a ganar. El interés de ellos, la función de ellos es venir a ganar. Y eso a veces los lleva a acometer, diría yo, empresas o a realizar políticas, por ejemplo, laborales con sus trabajadores que no son del todo plausibles. Y con el viejo sistema, estas medidas, estos abusos, si queremos llamarles así, eran cubiertos. Más o menos había una especie como de pacto no escrito de que había que ayudar al capital para que, darle incentivos para que viniera al país. Y ellos temen que esto cambie. Y entonces están en un impasse mirando qué va a pasar con el país, para ver si van a incrementar sus inversiones o las van a retirar incluso del país. Entonces, el problema de la doctora Claudia Sheinbaum es que tiene que hacer crecer la economía, por una parte. Creo yo que esto también implica que se incremente la inversión pública. Con López Obrador la inversión pública cayó, digamos, no diré que escandalosamente, pero si no me equivoco era del 2.9% del PIB cuando él tomó las riendas del país y ahora está en 2.7% del PIB. Se sabe que la infraestructura del país no recibió ninguna inversión propiamente suficiente, diría yo,
y están en muy malas condiciones. Y eso tampoco atrae a la inversión extranjera, porque ellos quieren una infraestructura, sobre todo de comunicación, pues que abarate sus costos de producción. Y caminos malos, falta de vías cortas, falta de puentes, falta de adecuación de los puertos, de los aeropuertos. Tenemos el caso del aeropuerto de Texcoco, que ha tenido grandes repercusiones negativas en las inversiones extranjeras y en la economía del país también. Y a cambio de eso se nos hizo el AIFA, pues que todos sabemos que no está funcionando. Y sin embargo se hizo un gasto tremendo allí. Entonces, la infraestructura está mal y la infraestructura social está peor todavía. La medicina, los hospitales, el surtimiento de fármacos, la educación, la infraestructura educativa del país, la vivienda, están totalmente, pues diría yo que abandonados o deteriorados. Y entonces en esas condiciones, pues yo creo que es difícil impulsar hacia adelante el crecimiento de la economía. Eso pudiera yo creo que visto el problema así globalmente, ese es el problema y la verdad es que está difícil hacerlo. Si no logran resolver este problema y si no se atreven a una reforma fiscal que aumente realmente los ingresos del gobierno, que no se siga apoyando en los contribuyentes cautivos, sino que haga cotizar más a los capitales grandes, va a estar muy difícil que se pueda acrecentar el presupuesto, que se pueda llevar el presupuesto nacional a una magnitud que permita seguir haciendo los gastos que se han venido haciendo, más otros de los que no hemos hablado todavía. Abordaba un poco este contexto internacional complejo que tiene el país, sobre todo marcado por esta dependencia económica que tiene México con Estados Unidos. El presidente López Obrador habló mucho sobre soberanía y en ese sentido, México quedó por esta realidad económica. Tendríamos que hablar también si el país es más soberano o si también dentro de las prioridades que vemos hacia adelante, México tendría que trabajar más precisamente por este aspecto. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas reales, repito, mi intención no es hablar mal del gobierno del expresidente López Obrador como si yo tuviera alguna animadversión a López Obrador. No tendría sentido. Bueno, yo soy el líder de una organización popular que lucha por los intereses del país y aquí pues para mí los políticos son los políticos, pero no mis enemigos personales. Pero tengo que decir las cosas porque finalmente los errores o los aciertos pues los cometen las personas, ¿no? Y sobre todo, mientras más responsabilidad tienen las personas, sus errores o sus aciertos son más grandes, más trascendentes y perjudican a más gente. Bien, uno de los problemas graves que tuvimos con el presidente López Obrador es que su discurso casi siempre se mantuvo alejado de la realidad. No coincidía el discurso del presidente con la realidad. Como que el presidente tenía una especie de confianza mágica en las palabras, en los discursos, en los argumentos que él manejaba, pues un tanto caprichosamente, porque algunos de ellos no tenían ni siquiera una lógica entendible, pero él los manejaba con mucha seguridad, con mucha sangre fría, con una actitud como blindada contra la duda, diríamos, y pues con eso se quedaba satisfecho, aunque la realidad estuviera diciendo otra cosa. Y miren, muchos de los datos
que se podían manejar en contra de lo que él afirmaba, los daba su mismo gobierno. Y el presidente no tenía empacho, ni tampoco le temblaba la mano para contradecir los datos de su propio gobierno, de sus propios organismos encargados de hacer las mediciones de las que se hablaba, señalando simplemente que él tenía otros datos, pero nunca dijo ni cuáles eran ni de dónde los tomaba y por qué valían más sus datos que los datos que daban las estructuras especializadas de su propio gobierno. Bien, esto tiene que ver con la soberanía nacional. El presidente fue muy enfático, muy elocuente a su manera, hablando siempre de que México no era colonia de nadie, de que somos un país soberano, independiente, que se gobierna por sí mismo y que toma sus propias decisiones sin que nadie le imponga nada. Eso dijo el presidente. Y a muchos les gustaba el discurso. Es lógico, ¿no? Suena bonito y al que tiene cierto sentido de patriotismo, de un patriotismo sano, racional, pero al fin y al cabo patriotismo, pues obviamente que le gustaba mucho ese discurso y por lo tanto quedaba un tanto bloqueado precisamente por el propio discurso que les decía lo que la gente quiere oír, quedaba un poco bloqueado para ver la realidad detrás del discurso. Y la realidad detrás del discurso era y es totalmente distinta a lo que el presidente dice. No es que yo vaya a afirmar aquí como si me diera orgullo que México es una colonia, pero evidentemente la soberanía de un país lo sabe todo el mundo, y aquí digo literalmente todo el mundo, todo el planeta Tierra sabe que la soberanía de un país tiene que ser una soberanía económica, tiene que ser una soberanía política y tiene que ser una soberanía fundada en un poderío militar suficiente para garantizar la integridad territorial y la soberanía del país. México no reúne las tres condiciones. Sabemos perfectamente bien que del total del Producto Interno Bruto, es decir, de la riqueza que producen los mexicanos en un año, más del 80%, poco más del 80%, tiene como destino el mercado norteamericano. Esto es una dependencia tremenda. Es tan tremenda y es tan significativa, digamos, esta dependencia para cuando hablamos de soberanía, que tenemos que entender que si Estados Unidos se decidiera a ponerle aranceles, como alguna vez amenazó Trump, se decidiera ponerle aranceles del 25% a todas nuestras mercancías, lo cual significaría sacarnos del mercado norteamericano, nos metería en una crisis realmente insoluble sería un verdadero, diría yo, una tragedia para el país. ¿Qué haríamos con esas mercancías? ¿Qué haríamos sin podérselas vender a Estados Unidos? Hallarles mercado en otro lado, eso es posible, pero no es una cosa que se haga en 24 horas. En cambio, los impuestos sí que se pueden poner en 24 horas. Entonces, ahí está una prueba de que no somos un país que pudiera decir que tiene soberanía económica. En cuanto a la soberanía política, significa ni más ni menos que los políticos mexicanos y que la clase política mexicana es una clase política total y absolutamente independiente del resto de la estructura política del Estado mexicano. Es decir, como si no hubiera ninguna relación entre la política, la economía, el mundo militar y el exterior. Y no es así. Los políticos mexicanos también tienen limitantes que en primerísimo lugar los tenemos que ver en los intereses de las clases dominantes en México. Tienen que conciliar con ellos. Si no es que obedecerlos a veces abiertamente. No quiero ser audaz,
pero cuando menos conciliar sí que tienen que hacerlo, porque si no, de otra manera, los señores del dinero tienen en sus manos palancas muy poderosas para poner en crisis. Por ejemplo, el crecimiento de la economía, ¿no? O por ejemplo, las inversiones, pues que están, es lo mismo, ¿no? Entonces, los políticos mexicanos, por otro lado, saben perfectamente bien, sobre todo la Secretaría de Relaciones Exteriores, todas las limitaciones que el país tiene en sus relaciones con Estados Unidos y otras naciones que tienen influencia poderosa, sobre todo por la vía económica en México. Y entonces, políticamente hablando, nuestras decisiones tampoco son tan soberanas y tan absolutas como dice el presidente. Y una prueba de ello es lo que pasó con la inmigración. El presidente dijo: en mi gobierno no va a haber obstáculos para los migrantes de América Central y del Sur. México abre sus puertas, les pide que vengan, que entren. Nosotros les vamos a dar un salvoconducto para que atraviesen sin peligro el territorio nacional y lleguen a la frontera, y los que quieran y así lo demanden, les vamos a dar la residencia en México y les vamos a dar trabajo. Yo escribí en ese momento un artículo, debe estar en alguno de los libros publicados, donde yo dije que eso era un error porque estaba provocando una verdadera avalancha de migrantes al país, con el que no íbamos a poder, porque en México faltan trabajos. Porque en México la pobreza es muy grande, no estamos en condiciones de recibir a oleadas de miles de centroamericanos para que se queden en el país. Y bueno, mandarlos a la frontera con Estados Unidos nos iba a provocar un problema con Estados Unidos, y así fue. Estados Unidos se enojó, se molestó y nos dijo: o cierran la frontera, o me controlan a la emigración, o le subo los impuestos a todas las exportaciones mexicanas en el 25%. Y el gobierno mexicano tuvo que hacer lo que el gobierno norteamericano dijo. No lo invento yo, lo sabe todo México. Entonces, tampoco podemos hablar de una soberanía política ni de una soberanía económica. Y de la soberanía militar, pues yo me muestro hasta preocupado, porque sabemos bien que México no es de ninguna manera autosuficiente en la fabricación de sus propias armas. Ahora estamos mirando lo que está pasando con los árabes, por ejemplo. ¿Por qué no se pueden defender de la masacre que está cometiendo Israel contra ellos? Porque no tienen armas. Porque las pocas armas que tienen se las venden los que están apoyando a Israel, los Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Entonces, no hay manera de salir de eso. Nosotros estamos en una situación parecida, aunque no tenemos afortunadamente un conflicto de las dimensiones que tienen los árabes. Pero el hecho es ese. Y además estamos ligados al ejército norteamericano, porque se hacen ejercicios militares conjuntos, etcétera. Y pues creo que lo único que nos diferencia del resto de algunos de los países, como Colombia, precisamente de América Latina, países de América Latina, es que no tenemos bases militares aquí entre nosotros. Pero no tener bases militares no quiere decir que no tengamos presencia y espionaje militar dentro de nosotros. Seguro que sí los hay. Es una cosa sabida, pues no lo estoy inventando yo. Entonces yo termino diciendo: no podemos hablar en serio de soberanía. No existe la soberanía mexicana. Entre otras cosas porque no hemos hecho los cambios económicos, porque todo descansa en la economía. No nos engañemos, la economía es la base de todo. Como dijo Marx, la economía es la estructura del edificio social. Todo el edificio social está levantado sobre la economía. ¿Por qué? Porque en la economía se producen los bienes, los satisfactores que el hombre y la sociedad necesitan para vivir. Si no hay economía, no hay sociedad. No hay estructura levantada, no hay edificio levantado sobre la base que no existe. Entonces, la economía es la base de todo.
Y puesto que nuestra economía sigue siendo una economía neoliberal dependiente, una economía que exporta casi el 100% de lo que produce Estados Unidos, una economía que depende de las inversiones norteamericanas para crecer, una economía que a pesar de todo no es capaz de desarrollarse autónomamente y además que no ha podido superar el problema del equilibrio entre los salarios y la productividad, como lo acabamos de ver. Teniendo en cuenta todos estos elementos, no podemos hablar de que México sea un país soberano. Entonces, decirlo así, y peor aún, tomar decisiones basadas en esta ficción de soberanía, no solamente es falso, no solamente es un error, no solamente es un desfase entre la realidad y el discurso, sino que esto está provocando conflictos peligrosos que nos pueden llevar a una situación muy delicada con Estados Unidos. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, si los norteamericanos se decidieran a apretarnos, por ejemplo, cancelando el TEMEC, viene la revisión del TEMEC en 2026, y ahí las cosas se van a poner difíciles si la tensión con Estados Unidos sigue creciendo. Y si se decidieran a cancelar el TEMEC, ¿qué va a pasar con nosotros? Si nos aprietan los norteamericanos elevando los aranceles y demás, es decir, si nos aplican una política parecida a la que le están aplicando a Venezuela, ¿estamos preparados los mexicanos para resistirlo? El pueblo de México va a ser tan valiente, tan decidido, está tan consciente como el pueblo venezolano de Maduro. Muchos se deshacen en ataques para Maduro porque son partidarios ciegos del capitalismo explotador del mundo. Pero la realidad es que el pueblo venezolano es un modelo de pueblo batallador que está consciente de su soberanía y la está defendiendo. Nosotros estamos en la misma posición. A mí me parece que lo deberíamos pensar. Yo creo que seguir manejando la soberanía mexicana como la manejó el presidente López Obrador, una verdadera ficción, nos puede llevar a problemas delicados para los que el pueblo mexicano no ha sido preparado. En torno a esta preparación, de la que, digamos, también es una deuda que tiene la 4T con el país, preparar al pueblo mexicano para diversos cambios económicos y políticos que están ocurriendo en el mundo. De hecho, el peligro es real, hay el peligro de guerra promovido por Estados Unidos, que sigue empeñado con esta política belicista y abriendo muchos conflictos en el mundo. ¿Cuál sería el mensaje a los mexicanos precisamente ante este escenario? Yo creo que los mexicanos haríamos muy bien en preocuparnos bastante más de lo que lo hacemos respecto a lo que pasa en el mundo entero. Meternos un poco más a lo que ahora se ha dado en llamar, se ha puesto de moda, geopolítica. Necesitamos preocuparnos más por la geopolítica, porque aunque algunos, o quizás la inmensa mayoría de nosotros, crea que no le atañe la geopolítica, que es un asunto de especialistas o de gente que vive en las bibliotecas nada más, me atrevo a decir que debiéramos reflexionarlo porque no es así. Es un error pensar así. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo actualmente? Para no darle muchas vueltas. Pues simple y sencillamente está pasando que una parte importante del planeta no está de acuerdo con el neoliberalismo rampante que hay en el mundo, que está produciendo la concentración de la riqueza, una tremenda concentración de la riqueza, tanto al interior de los países, lo acabamos de ver con México, como a nivel, como a escala planetaria. Se dice, lo han dicho algunos investigadores como Oxfam, que en el mundo hay unos 500,000 millonarios
como Elon Musk o como Bill Gates o como algunos otros nombres de esa naturaleza, los gigantes de la tecnología. Pero como ejemplo conocido, pero hay otros, General Electric, General Motors, etcétera, etcétera. Los grandes monopolios mundiales norteamericanos han impuesto este modelo y son ellos los que se están beneficiando. Decía yo, según Oxfam, por ejemplo, son 500,000 millonarios en el mundo que concentran más riqueza que la enorme mayoría de la población mundial. Somos aproximadamente 8,000 millones de seres sobre la Tierra, y de esos 8,000 millones sobre la Tierra, solo 500 personas concentran la riqueza del planeta. Y los demás nos repartimos migajas, porciones muy pequeñas de esa riqueza, que es lo que nos permiten los grandes acaparadores, y eso es lo que explica la gran desigualdad mundial. Ahora, el problema es que esta gran desigualdad mundial está provocando desequilibrios políticos, porque la gente no puede vivir eternamente dentro de esta desigualdad y sobre todo dentro de la pobreza que genera esta desigualdad tan irracional, diría yo, tan absurda. La gente no puede vivir mucho tiempo y entonces están produciendo verdaderas amenazas, verdaderos desequilibrios políticos en el mundo y perturbando el progreso económico, porque la economía, para crecer, para desarrollarse, los países para poder producir riqueza suficiente para sus pueblos, necesitan paz. Pero la concentración de la riqueza y la creciente pobreza que genera están poniendo en peligro esta estabilidad, esa tranquilidad de los países. Y entonces hay, claro, conciencias, hay grupos políticos, hay estados, hay gobiernos que ven quizás mejor que nosotros, que conocen mejor que nosotros esta situación y que han decidido que hay que ponerle un alto a esto. Que el mundo no puede seguir creciendo, así que hay que cambiar la estructura mundial, que hay que cambiar el orden mundial que se generó y que ha funcionado desde fines de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 prácticamente hasta la fecha, y que es lo que le ha dado al imperialismo norteamericano un gran poder sobre el mundo, sobre los recursos del mundo, sobre las riquezas del mundo, sobre los mercados del mundo, sobre las rutas de comunicación del mundo, marítimas, aéreas, terrestres, y desde luego sobre la gente, sobre los habitantes del mundo. ¿En provecho de quién? De estos 500 monopolios. Y quizás, sobre todo, para los grandes monopolios norteamericanos. Hay quienes han dicho, esto no puede seguir así. Empezando por sus propios países, han cambiado la política económica y la política, válgase, dentro de sus propios países. Y han demostrado que han obtenido mucho mejores resultados que los que tenían siguiendo el modelo norteamericano ciegamente. A estos países los encabeza básicamente, y todo el mundo lo sabe, China y Rusia. Pero China y Rusia, que están encabezando un movimiento por un cambio, por una renovación drástica del orden mundial generado a raíz de la Segunda Guerra Mundial, dominado por los Estados Unidos, no son los únicos. La gran fuerza que tiene el ahora llamado multipolarismo, que así le han llamado al modelo mundial que proponen, se debe a que China y Rusia no son más que la cabeza, la punta de lanza de una rebelión mundial contra el imperialismo norteamericano. Todos los países que ahora le llaman del sur global, con excepciones, están inconformes con lo que está pasando.
y están de acuerdo con lo que están proponiendo China y Rusia. Es necesario un nuevo orden mundial al que le llaman un orden multipolar, que quiere decir que ya no tiene que ser un solo país, el rico, y los demás a su servicio, y dejándonos explotar por ellos. Hay que promover un desarrollo generalizado del mundo, de todos los países del mundo, crecimiento de la riqueza del mundo. Pero esto requiere que el imperialismo sea derrotado, digamos, económicamente, para que los países puedan disponer soberanamente de sus recursos, de sus riquezas naturales, de sus mercados, de su pueblo, de su fuerza laboral, y aplicarla de acuerdo con los intereses de cada país. Ellos nos están proponiendo un modelo de gobierno, de Estado, como sucedió en la época de la Unión Soviética, cuando menos así se acusó a la Unión Soviética de querer imponer el régimen comunista. China y Rusia no están proponiendo ningún régimen político, ni religioso, ni nada, que no los engañen. Están proponiendo un nuevo orden mundial que tenga como base una economía más equitativa para todo el mundo, en particular para los países menos desarrollados, que son los que integran el sur global. Esto es lo que está pasando en el mundo. Y entonces el ataque contra Rusia, contra China, la guerra mediática tan intensa, acusándolos de todo, acusándolos hasta del cambio climático, no es más que una guerra contra los pueblos pobres del mundo, contra el sur global, dentro de los cuales, no lo olvidemos, está México. Nosotros pertenecemos al sur global, con la desventaja de que somos un país del sur global que está el más cercano a los Estados Unidos. Tenemos con Estados Unidos una larguísima frontera de 3.500 kilómetros en números redondos. Y esto nos convierte en una pieza clave en la geopolítica mundial, para unos y para otros. Y nosotros los mexicanos tenemos que tomar partido. ¿En favor de quién? Pues en favor de nuestros intereses. Se trata solo de saber cuál de las dos grandes corrientes enfrentadas, el unipolarismo, el imperialismo egoísta y dominante actual, o el multipolarismo que predican y que encabezan China y Rusia, que pide un desarrollo equitativo para todos los países del mundo. Nosotros tenemos que verlo así y no dejarnos marear por la propaganda de los medios occidentales, de la prensa atlantista, de los medios que hablan en favor del capital, de los cuales en México también estamos saturados. Mayoritariamente, si no es que totalmente saturados. Y entonces no sabemos, no nos damos cuenta de lo que está pasando realmente en el mundo, pues simplemente porque no hay quien nos lo diga. Ahora hay que aprender a buscar, amigas y amigos que me escuchan, hay que aprender a buscar en las redes, hay que aprender a hurgar en las plataformas que publican cosas, que hay muchas plataformas que hablan de otra manera, que dicen otras cosas que, si ustedes no las quieren creer de entrada, escúchenlas cuando menos, para que tengan puntos de vista distintos y puedan orientar su criterio. Porque lo que sí es verdad es que el mundo está en una encrucijada. Es el multipolarismo que encabezan Rusia y China, que solo encabezan Rusia y China. ¿Y qué es lo que le conviene al sur global, dentro del cual está México, contra la vieja política dominante de Estados Unidos, que además domina o es dominante porque quiere apoderarse de la riqueza del planeta entero y mantener a todo el mundo, a sus riquezas y a su mano de obra, sometida a los intereses de los 500,000 millonarios del mundo. Tenemos que verlo así. Yo creo que la importancia también que tiene esto es que otro de los aciertos
pero ya nos alejamos de la economía, que conste. Y de otro de los aciertos, a mi gusto, que ha tenido López Obrador, que tuvo López Obrador en su gobierno, fue precisamente su política exterior. Yo no puedo condenar la política exterior de López Obrador cuando se acerca a Venezuela, cuando se acerca a Cuba, cuando se acerca a Nicaragua, cuando trata en condiciones cordiales con China, con Rusia, cuando se ha negado México a seguir las sanciones del imperialismo contra Rusia. Yo no puedo estar en contra de eso. Y aquí se demuestra lo que decía yo hace rato. Yo no soy enemigo de López Obrador. Por lo tanto, no tendría sentido, porque yo soy un político a la cabeza de un movimiento popular. Y a mí lo que me interesa es México, y no cualquier México, sino el México de los pobres, de las grandes masas trabajadoras. Estando así las cosas, aquello que a mí me parezca, pues, según mi leal saber y entender, desde luego, según mi opinión, que está bien, yo lo voy a decir, aunque resulte en beneficio de quien sea, en este caso, del expresidente López Obrador. Yo creo que lo que hizo López Obrador en materia de política exterior es lo que debiera seguirse haciendo, porque no podemos estar con España cuando vemos cómo le están dando refugio a este señor González, que es un impostor, que quiere hacerse presidente de Venezuela, no habiendo ganado las elecciones, sino con el apoyo del imperialismo norteamericano, del dinero y de las armas norteamericanas, quiere imponerse como presidente de Venezuela. Y se exilia en España, y el señor presidente de España, que para colmo de escarnio es miembro del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, lo recibe con honores y lo reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, lo cual es una bofetada no solo a Venezuela, al mundo entero, porque ¿quién es Pedro Sánchez para decidir quién es el presidente de Venezuela? Mañana lo hace también con México. Así que la bronca que trae López Obrador con España, aunque ciertamente tuvo como origen una posición baladí del presidente, pero la evolución del problema me dice a mí que realmente España necesita una recomposición como México de su clase política. Y con esta reflexión que nos llevó a ver esta situación de Venezuela con Edmundo González, que es precisamente quien ahora es una de las figuras que se ostenta como presidente de Venezuela. En ese sentido, con este contexto internacional, finalmente, ingeniero Aquiles, el antorchismo como fuerza, como movimiento popular que ha venido construyendo también su propia alternativa, va a seguir convocando a más mexicanos precisamente a la lucha. Son 50 años ya de trayectoria del antorchismo, pero precisamente ¿qué ha aportado y qué sigue para su movimiento? Sí, son 50 años del antorchismo. En este año cumplimos 50 años de luchar contra la pobreza y en favor de los intereses de las clases más desprotegidas de nuestro país, que forman la inmensa mayoría de los mexicanos. La inmensa mayoría. Nosotros luchamos por muchos mexicanos que nos odian, que nos atacan, que nos calumnian, porque no nos entienden, porque no saben lo que nosotros estamos haciendo y lo que nos proponemos hacer. Esto es inevitable. No me estoy quejando, estoy señalando un hecho. Y también tenemos 50 años de batallar con distintos gobiernos, principalmente del PRI, pero luego también del PAN y luego también otra vez del PRI y finalmente con Morena. De todos estos gobiernos no podemos decir sin mentir que hayamos tenido
un apoyo o una cobertura política o económica o siquiera de trato cordial que nos haya ayudado a impulsar adelante nuestro movimiento. Antorcha sí ha tenido que ir abriendo paso a golpe de tenacidad, a golpe de trabajo de sus militantes, de sus miembros, a base de no traicionar a la gente, de mantenerse cerca de la gente, de conocer a nivel del suelo, a nivel de la calle, los problemas de la gente y tratar de entenderlos y resolverlos, y pues con el propósito claro de ir conquistando el ánimo y el corazón de la gente para que se organice. Porque Antorcha, que nació para luchar contra la pobreza y en favor de los derechos de los más necesitados, que se derivan de su posición económica, pero que no se reducen a la posición económica, sabe perfectamente bien también que para poder luchar eficazmente, no solo en contra de la pobreza y por una disminución del sufrimiento y de las carencias generales que provoca la riqueza, sino es necesario tener una visión de país, una visión que realmente piense al país como un país próspero, como un país de trabajadores productivos, como un país que produzca mucha riqueza, que poco a poco vaya conquistando, ahora sí, su verdadera independencia, su verdadera soberanía, su verdadera capacidad para resolver por sí misma sus problemas fundamentales y para que trate con las demás naciones del mundo de igual a igual, sin tener que quitarse el sombrero ante los que tienen mucho dinero. Necesitamos ver el país así y crear un proyecto de país, una visión de país que ataque los problemas actuales y que plantee, es decir, que tome un rumbo eficaz, bien pensado, bien ensayado, diría yo, bien comprobado, para poder salir, para poder superar esta situación de México. Antorcha, entonces, nace como una organización que en lo inmediato lucha contra la pobreza y la marginación, sobre todo en sus ángulos más agudos, más lacerantes, pero también con el propósito de promover, de luchar por un México distinto, por un México próspero, más equitativo, más opulento, como dijo alguna vez Lenin, y que se abra un espacio digno, como dicen cursimente algunos, en el concierto de las naciones civilizadas del planeta. Este es el proyecto de Antorcha. Y desde luego que esto tenía que chocar con obstáculos muy grandes, de buena parte de la clase política y también de buena parte de la clase del dinero. Y eso se ha manifestado en el continuo ataque en medio del cual hemos tenido que avanzar. Nosotros hemos tenido que avanzar bajo, hablando metafóricamente, bajo las balas del enemigo. Y a veces ni tan metafóricamente, hemos tenido que avanzar, que abrirnos paso. Y aunque no podemos hablar de éxitos espectaculares, no podemos decir que estamos a punto de ganar el poder de la República, pensamos que vamos camino de lograrlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido avances. Porque Antorcha ya no está igual que cuando nació. Porque Antorcha ha crecido en número, no lo suficiente, no como me hubiera gustado a mí, no como quisiéramos todos los antorchistas, pero hemos crecido. Y hemos crecido también algo muy importante que casi no se menciona y menos se persigue, hemos crecido en conciencia de clase, en conciencia política de nuestra gente. Es decir, hemos crecido en cantidad
y en calidad de nuestra militancia. Y eso nos permite a nosotros, amigos del público, confiar en que Antorcha va por el camino correcto y que vamos a poder en algún momento dado, sobre todo a medida que vayan cambiando las circunstancias del propio pueblo de México, para que se haga más sensible y receptivo a nuestros planteamientos, va a llegar un momento en que el crecimiento de Antorcha va a alcanzar la magnitud que se requiere para convertirse en una verdadera alternativa política para el país. Estando así las cosas, ¿qué puedo yo decirle? ¿Cuál es mi mensaje? Como me sugiere nuestra amable interlocutora, la licenciada Francis de Canal 6. ¿Qué puedo yo decir? Que se organicen con Antorcha, que conozcan Antorcha, que se documenten sobre Antorcha. No tienen que ir a ninguna biblioteca ni creerme a mí. Hay muchísimo material publicado por la organización. Consulten la página de Antorcha, consulten la página de algunos dirigentes de Antorcha que publican muchas cosas. Les recomiendo que lean la revista Buzos, que es una revista hecha por un equipo de publicistas que han trabajado mucho y se han preparado a conciencia para ser una de las revistas más pulcras, mejor presentadas y mejor documentadas de México. Conozcan Antorcha, interésense por lo que dice Antorcha, porque los tiempos se están poniendo cada vez más nublados y necesitamos nosotros construir un muro de defensa para México. Un muro de defensa que solo puede construir el pueblo de México. Sí, pero con la condición de que se organice y se eduque políticamente. Ustedes dirían, si yo les hablara nada más en abstracto, dirían, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a educar si ya no vamos a la escuela? Si ya estamos trabajando. ¿Cómo nos vamos a organizar si no sabemos cómo hacerlo? Ah, bueno, ahora existe Antorcha. Y Antorcha les dice cómo organizarse y cómo educarse fuera de la escuela. Si nos buscan, vamos a trabajar juntos y vamos a construir ese México organizado y consciente, que es la única forma de garantizar que México no será arrasado por las corrientes reaccionarias del mundo y que tiene asegurado un futuro, pues no diré que luminoso, pero sí humano, más humano para todos que el que estamos viviendo el día de hoy. Así es como piensa el líder nacional del movimiento antorchista, quien ha abierto este espacio para hacer un recuento sobre lo que representó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, abriendo también las perspectivas sobre el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y también el contexto internacional que rodea a México. Le agradecemos esta charla honesta, sincera y documentada sobre la realidad nacional e internacional, y ojalá en otra oportunidad tengamos la posibilidad de seguir conversando. Muchísimas gracias, ingeniero Aquiles. Gracias a ustedes y desde luego estoy a sus órdenes para cuando nos podamos volver a reunir. Es una gran oportunidad para mí poderme dirigir a su auditorio, a sus seguidores y intentar que el mensaje de Antorcha llegue a más gente y llegue además a través de un medio tan honesto, con una imagen de respetabilidad cada vez mayor como es Canal 6. Muchísimas gracias al ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Nosotros les agradecemos muchísimo su compañía y los esperamos en otra emisión.